Bien, señores, aquí nos encontramos para dar inicio a una entrevista especial, simultánea por todos los medios del grupo de medios Telemicro. Se encuentra con nosotros Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además aspirante a la nominación presidencial por ese mismo partido. Estaremos conversando con él en esta entrevista, Percio Maldonado, Laura Jaques, Alberto Caminero y una servidora Laura Castellanos, a través de los distintos medios del grupo Telemicro, Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros en esta entrevista especial a propósito de ese banderazo en la aspiración presidencial. Muchas gracias. Buenos días a la Laura de la izquierda, a la Laura de la derecha, a Percio Maldonado y mi amigo y hermano Caminero, Alberto Caminero. Y obviamente un saludo a todos los amables televidentes, al tiempo de agradecer la posibilidad de comunicarme con el pueblo dominicano a través de todas las estaciones, los canales de televisión, las estaciones de radio de este grupo, y aprovechar, casi siempre uno no manda saludos en estos programas. Me dicen que están prohibidos, pero yo puedo hacer uno. Claro, Sí, claro. puedo hacer Prohibido no uno. está. Un saludo yo quiero mandarle. Sí, pues. Yo quiero mandarle un saludo afectuoso a un gran hombre de la República Dominicana que se llama Juan Ramón Gómez Díaz, que sé que está viendo este programa. Y sobre todo ese está autorizado siempre. Siempre. Francisco, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tiene un proceso interno natural porque hay que buscar un candidato. No puede ser Danilo Medina porque ya la Constitución se lo prohíbe. Ya Abel Martínez fue candidato en el pasado, pero está buscando también conseguir de nuevo ser el candidato, pero tú tienes la delantera. ¿Cómo se está dando este proceso? Y si tú crees que eso debe hacerse ahora, como se hizo, o en el 27, como está establecido en la ley electoral. Bueno, yo una vez puse un ejemplo. Yo dije, si yo tengo que llegar a Santiago de los Caballeros a las 10 de la mañana, ¿a qué hora yo me voy? Si estoy en la capital, yo me voy a las 8 de la mañana. Pero si yo estoy en La Romana, ¿a qué hora yo me voy? Yo no puedo irme a las 8, tengo que por lo menos salir a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. No es lo mismo cuando tú vas a un proceso electoral, tú quedas en segundo lugar y tú obtienes 38%. A cuando tú vas a un proceso electoral, tú quedas en tercer lugar, por lo menos en la boleta presidencial, y tú obtienes un 10%. Ese 10% está en la cabeza de la gente. Y entonces eso te obliga a tu madrugar. En el PLD, la historia de los éxitos electorales siempre ha estado vinculado a la historia de empezar temprano las actividades. Además, empezar temprano para mí es un asunto bíblico. El que madruga, Dios lo ayuda. Y la sociedad dominicana se divide en dos tipos de personas, los que empiezan temprano y los que dejan todo para último. Siempre empiezo temprano. Entonces, hace 7 meses y 2 días, yo anuncié las aspiraciones. Pero antes de yo anunciarlo, porque me gusta ser equilibrado, equitativo, yo llamé por teléfono y me reuní con todo aquel que podía aspirar o que había aspirado. Primero le informé a las autoridades del partido, al presidente del partido, al secretario general, en ese momento Charlie Mariotti. Me reuní. Aspira también. Sí, aspira también. Sí. Me reuní con Gonzalo Castillo, hablé con Abel Martínez, hablé con Francisco Domínguez, con Margarita Cedeño, con la compañera Karen Ricardo, con la compañera Marisa Hernández y con Juan Ariel Jiménez, que era vicepresidente y Temístocle no lo pudo ver por un asunto de salud. Lo que quiere decir que antes de yo anunciarlo, todo el mundo sabía que yo iba a anunciarlo. Y entonces empecé a recorrer el país. Ya yo he recorrido todas las provincias del país. He visitado todas las estructuras fuera de la República Dominicana. En Nueva York, en Pensilvania, en New Jersey, en Massachusetts y la Florida. Voy a España, voy a Panamá y voy a Puerto Rico. Y voy a otros lugares. Donde quiera que haya una estructura del PLD, yo voy a reunirme con ellos.
Entonces, ahora yo estoy en la segunda etapa, que la estoy casi concluyendo, que es visitando todos los municipios del país. Ya visité todos los municipios de Santiago, de Puerto Plata, de Valverde, de la provincia de Espaillá, de la provincia de Duarte, de Samaná, de San Pedro de Macorís, una parte de San Cristóbal, de San José de Ocoa, de Barahona, de Asua. Este fin de semana voy a Montecristi y voy a Dajabón. Pero son visitas puntuales, reuniéndome con los compañeros de la estructura, nada de campaña electoral, en el sentido de que aquí no hay caravana, aquí no hay mítines abiertos, aquí no hay valla, aquí no hay afiche, sino en un intercambio de impresiones. Y he priorizado en esta etapa algo que para nosotros es importante y fundamental. Por cada minuto que yo he hablado, he dedicado 10 minutos para escuchar. Donde yo he ido y he hablado media hora, he estado escuchando 3 horas y media. Porque la gente hay que escucharla. Y yo creo que eso me ha ganado un gran apoyo en la estructura partidaria. Si hoy fueran las primarias del PLD, yo ganara sin ninguna duda. Si fueran dentro de 6 meses, ganara con más. Y si fuera dentro de un año, también la ganaría. Y sin embargo, según la ley de partidos, son a finales del 2027, lo cual Sí. deja un tramo de tiempo sumamente amplio, sobre todo para un partido como el PLD, que como usted dice, tiene que remontar electoralmente de forma significativa. ¿Qué tiene que pasar desde el punto de vista de la elección del candidato presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el 2027, en este caso, octubre del 2027, es lo mismo que las elecciones pasadas, octubre de 2023. El partido en esa formalidad llenó todas las formalidades que establece la Junta Central Electoral. Se hizo el proceso electivo a través de una convención interna y escogimos el candidato. En la ocasión anterior lo que nosotros hicimos fue preseleccionar un precandidato único, que fue lo que se hizo en el proceso de la consulta. En este momento, si aquella vez lo hicimos 2 años antes, podemos hacerlo este año, podemos hacerlo el año que viene o podamos hacerlo cuando querramos. Ahora, cuando tú vas a una competencia, tú vas a ganar. Tú vas a la competencia porque tú quieres ganar, no porque quieres perder. Ya hay partidos de la oposición que tienen su candidato establecido y que todo el mundo sabe quiénes son. En el caso del PRM, cuando el presidente de la República ganó las elecciones, ahora en la reelección, lo primero que hizo fue que convocó una reunión con los precandidatos del PRM. En el caso del PLD, para tú ser precandidato, tiene que ser validado por el Comité Central, porque el Comité Central hace una reunión y dice estos 2, estos 3, estos 4 o este es el precandidato, porque en una ocasión, como en el año 2015, lo hicimos así, el Comité Central se reunió y dijo tenemos un solo precandidato. Y ese precandidato es Danilo Medina, cuando iba para la reelección. Y entonces en la convención interna lo que hizo fue que se escogió como candidato. Pero este es un procedimiento normal que estamos ejecutando y no tengo la menor duda de que con el procedimiento que estamos desarrollando, el Partido de la Liberación Dominicana va a salir victorioso en el año 2028. ¿Pero cuál es ese procedimiento? ¿El mismo que se hizo para las elecciones pasadas? El procedimiento no es el fundamental para ganar las elecciones. Yo estoy hablando del contacto con la gente, de conectar con los diferentes sectores de la sociedad. Nosotros, lo primero es que cada proceso electivo es diferente. Cada elección es diferente. Y en este caso hay una coyuntura de cara al 2028 diferente al 2024. En el 2024 el PRM tenía una ventaja relativa y competitiva. La primera ventaja era que el presidente iba a la reelección. La segunda ventaja era que era el único aspirante. Y como era el único aspirante, ese partido giraba alrededor del presidente. Y como giraba alrededor del presidente, ese partido estaba totalmente unificado. Hoy la situación es totalmente distinta. El presidente no es candidato,
para nadie es un secreto que es el activo político más importante de ese partido. Y como no es candidato, hay un grupo de precandidatos. ¿Tú crees que la lucha interna en el PRM entonces debilitará al gobierno y al PRM para continuar en el poder en el 2028? Todas las luchas internas de cara a escoger un candidato siempre debilitan los partidos. Siempre debilitan los partidos. Lo que tú tienes es que trabajar para que el debilitamiento sea mínimo, pero de eso se encarga la dirección de los partidos. En el caso del PRM, he dicho varias veces, el PRM es una especie de mutación del viejo PRD. Es una mutación incluso hasta en la forma de gobierno. Gano una primera elección, gano la segunda, y cuando gano la segunda, con todo el poder, ahí empiezo a dividirme y ahí empieza el desastre para el país. En esta oportunidad hay una situación, ellos tienen una situación interna difícil, pero nosotros, por un problema de respeto, no nos involucramos en esta discusión. A mí me es indiferente, y en el PLD le es indiferente quien resulte candidato. Nosotros estamos trabajando para derrotarlo en el año 2028, no importa quién sea el candidato y no importa cómo salgan de ese proceso. Francisco, decía Laura, te ha dado el banderazo. Y este banderazo tiene de diferente que usted ha sido parte de ese inventario de triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y siempre analizaba los números para otros, para los otros que eran candidatos. En este caso usted es el candidato. Y he estado escuchando. En unas circunstancias particulares, fuera del poder, un partido que, como usted dice, quedó en la tercera posición, y con una sociedad que ha mostrado un crecimiento creciente de desapego hacia los partidos políticos. ¿Cómo usted va a enfrentar esa realidad electoral como para ser un candidato triunfador esta vez? ¿Qué le dicen los números? Hay un precepto que establece que lo que es igual no es ventaja. Porque si hay una realidad, la realidad es para todos. Ningún proceso electoral es igual al anterior. A nosotros nos tocó dirigir la campaña del 2004 en la oposición, la campaña del 2006, la campaña del 2008, la campaña del 2010, la campaña del 2012 y la campaña del 2016. Gracias a Dios la ganamos todas. Pero cada campaña era distinta, cada campaña es diferente porque, primero, los actores son distintos. La situación del país es distinta. Ahora, yo digo, para un partido que está en la oposición, hay una condición que es fundamental para que pueda ganar unas elecciones. Una. Tú puedes hacer lo mejor del mundo como partido de oposición. Tú puedes escoger el mejor candidato. Pero hay una condición que si se da, ese partido no gana las elecciones. ¿Cuál sería? Que el que está gobernando lo esté haciendo bien. Y en este caso, el que está gobernando lo está haciendo bastante mal. O sea, si la situación del país fuera una situación buena, evidentemente que nosotros fuéramos forzados, pero aquí es lo contrario. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana no salió del poder por el mal gobierno de Danilo. Nosotros salimos del poder porque nos dividimos. El PRM era un partido pequeño que venía de una división, pero al PRM lo recibió una brisa de suerte. Ganaron las elecciones, yo digo, no estaban preparados para gobernar, empezaron a gobernar del 20 al 24, tuvieron la suerte de que probablemente o no probablemente, ciertamente, no se le hizo la oposición que había que hacerle. Eso los benefició relativamente. Y lo otro, que ellos mismos no estaban seguros de que podían ganar la reelección con el partido que tenían y por eso iniciaron un proceso de compra con uso de los recursos del Estado, de los militantes y dirigentes de los otros partidos de oposición, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Compraron senador y candidato a senadores, compraron alcalde y candidato a alcalde, compraron diputado y candidato a diputado, directores y candidato a directores. Incluso jugaron con la compra, que te compraban un candidato a alcalde del PLD,
pero lo dejaban competir en el PLD. A los 5 días de las elecciones, ese candidato a alcalde anunciaba que renunciaba y se iba. Eso por lo menos en el caso del PLD produjo algo importante, es que nos limpió. Cuando yo voy a los lugares y veo la cara de la gente que está ahí, que son los que han ganado elecciones y los que saben cómo se trabaja, lo primero que yo digo, este es un partido que ya está limpio, porque es un partido que está compuesto por gente que no lo pueden comprar. Por eso yo creo que las condiciones para nosotros son muy favorables. Usted ha planteado varias premisas. A pesar del desapego social. Bueno, el desapego A los partidos. afecta a todo el mundo. No, lo que Percio quiere decir es lo siguiente. La fidelidad partidaria ha bajado bastante. En el año 2008, la fidelidad partidaria era un 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú haces una encuesta, y nosotros lo medíamos en ese momento, y le preguntaba a una persona, ¿de qué partido tú eres? Yo soy de tal partido. Tú le preguntabas, ¿tú serías capaz de votar por un candidato diferente al partido que tú simpatizas? Entre todos los partidos, la fidelidad partidaria era un 70%. En el 20 era 36%. En el 24 era 25%. Yo calculo que para el año 2028 será 20%. Entonces ahora los partidos políticos tienen una situación, no importa que sean mayoritarios o no sean mayoritarios. Hace 30 años un partido político decía, yo gano con cualquiera. Hoy nadie gana con cualquiera. No importa quién sea, nadie gana con cualquiera. Y eso obliga a los partidos políticos a tener más cuidado al momento de escoger el candidato a la presidencia. Porque tú tienes que escoger un candidato a la presidencia que tú sepas y estés totalmente seguro que es un candidato que puede conectar con la sociedad, que conozca a la sociedad, que pueda comunicar a la sociedad su propuesta y sobre todo, porque estamos en la época de los debates, que esté preparado para debatir los grandes problemas del país. Entonces, yo creo que como dice el dicho, aquí la suerte está echada. Don Francisco, usted hablaba y ha planteado varias premisas, iniciando por el resultado en una tercera posición en las elecciones presidenciales, circunscribiéndonos a este punto de un 10%, que es la percepción de la gente de que el PLD está o estuvo en su momento derrotado. El PLD también ha hecho una reestructuración y está trabajando o estuvo trabajando sigue trabajando en ganarse la confianza nuevamente del pueblo dominicano. Y usted ha sido de los pocos dirigentes de esa organización política que ha confesado o aceptado que sí cometieron errores. Usted hablaba de una brisa de suerte, de que el PRM compró tal vez candidatos y demás, pero el PLD cometió errores que le costaron el poder. Mira, nosotros cometimos un error. ¿Uno solamente? No, voy por parte. Voy por parte. Pero hay un error. Es decir, por nivel. No, un error que fue el que nos costó salir del poder. La división. La división. Debilitó el partido. Y usted lo hablaba ahorita. Y tú dices, ¿cuál fue el error? Bueno, el error fue que nosotros no supimos dirimir las diferencias internas. No creamos un mecanismo como lo creamos ahora en el 2023. Porque en el 2023 el PLD estructuró una comisión para resolver los conflictos entre los aspirantes. ¿Quién presidía esa comisión? La presidía yo. Yo me reunía todos los lunes con los aspirantes a la candidatura presidencial. Y todas las quejas que tenían las llevábamos ahí. Y nunca hubo un conflicto. En aquella oportunidad, en el comité político nadie quedó neutral. Ahora, en el 23, quedamos 25 miembros del comité político neutral. Entonces, que si cometimos errores en el gobierno, todos los gobiernos cometen errores. Ahora, yo soy de los que digo que para mí el reconocimiento de un error vale más que el reconocimiento de un acierto. Porque cuando tú has cometido un error, tú lo reconoces, tú no lo vuelves a repetir. Pero cuando tú dices, no, yo no he cometido errores, por ejemplo, a nosotros no nos luce decir,
Nosotros no cometimos errores, claro que cometimos errores, porque si no hubiéramos cometido errores estuviéramos gobernando. Pero reconozco también que el principal error nuestro fue lo que tuvo que ver con el tema de la división. Cuando tú tomas el ejercicio, por ejemplo, de este gobierno y lo comparas con el ejercicio del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, tú te das cuenta que en términos de tú ponerlos los dos en una balanza, son incomparables prácticamente. Si yo te preguntara a ti, como comunicadora, como persona informada, o a cualquiera de los que están aquí, díganme un servicio público, un servicio público de los que nosotros dejamos funcionando, que esté igual o mejor que como lo encontró este gobierno. Uno. Tú dices, bueno, pero vamos a empezar por el tema eléctrico, la luz eléctrica. Nosotros dejamos sistemas 24 horas funcionando prácticamente en el país entero. Cuando en un sector se iba la energía eléctrica, se anunciaba, porque era un tema de reparación. Hoy lo que hay son unas tandas de apagones que el gobierno está rejugando. Si lo programo, si no lo programo, si son de lunes a viernes, si son de todos los días. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo fue que este gobierno tuvo la magia de algo que estaba bien, que es tan importante para el desarrollo nacional, dañarlo? Yo te puedo dar la explicación inmediatamente, muy sencillo. Nosotros dejamos un sistema eléctrico con unas pérdidas de 31.000 millones de pesos. ¿En cuánto está hoy? 92.000 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó fue que este gobierno, cuando llegó, todo estaba mal, y entonces este gobierno, en 4 años y medio, no hizo ningún tipo de inversión en mejoramiento de redes. Pero no solamente mejoramiento de redes, en días pasados no habían contadores. Entonces, esa incompetencia, esa incapacidad que se ha manifestado en esa área, ha tenido un costo alto para el país. Tú tienes el sistema 911. Lo dejamos funcionando, primero lo creamos, y lo dejamos funcionando como un sistema que funcionaba como el de un país desarrollado. Hoy, yo les recomiendo a cualquiera, y cuando lo hago con toda sinceridad, si a usted se le enferma un familiar, llame al 911. Pero si puede llamar un taxi, llamar un Uber o un vecino que lo lleve al médico, váyase ahí, porque a veces han durado 3 horas en llegar. Hay varios casos de personas que han fallecido esperando el 911. Cuando tú coges el sistema educativo, en el gobierno del compañero Danilo Medina no había un solo niño que quedara fuera de las aulas. Y esto que yo digo, tú lo puedes comprobar buscándole en los periódicos de la época. Un solo niño no quedaba fuera de las aulas. Si tú buscas en los datos del Ministerio de Educación de ahora y compara el año 2018, el 2019 con el año 2023, hay 150,000 niños menos registrados que lo que había en el 2019, cuando se supone que cada año debe aumentar. Y si a eso se agrega que el Ministerio de Educación tuvo que disponer de un bono para que los niños se inscribieran en colegios privados, la cosa es más desastrosa. Ahora tú dices, ¿por qué eso? Muy sencillo, porque en el gobierno anterior había un programa de construcción de aulas, de escuelas, para poder suplir la demanda, y este gobierno detuvo absolutamente todo. Pero bajo esa premisa entonces parecería que el PLD tendría un camino fácil. Y siendo un jefe de campaña histórico del PLD, ¿cómo se está reflejando todo eso en los números del partido? Mira. Que independientemente de en qué etapa electoral nos encontremos, el PLD siempre se caracterizó por tener sus mediciones bastante al día. Sí, te voy a decir. Lo primero... Parece que cerraron las encuestadoras después. No. Lo que pasa es lo siguiente. A 3 años y medio de las elecciones, una encuesta midiendo las posibilidades hacia el 2028 nada más te sirve para 3 cosas. Para nada, para nada y para nada. Yo te invito a que tú entres a cualquier país del mundo
a 2 años de las elecciones a ver si hay alguien publicando encuestas. Porque las encuestas a veces se publican tratando de crear algún tipo de efecto. Si no hay candidato de ningún partido, es más, si en el PLD ni siquiera están definidos los precandidatos, ¿cómo tú haces una encuesta midiendo al PLD? Eso es imposible. Ahora hay que aclararte una cosa respecto al resultado del 2010. El PLD no es ese 10% que nosotros sacamos en la candidatura presidencial. Donde se mide el liderazgo partidario es en el voto local. ¿Cuál es el voto local? ¿Dónde tú mides el voto local? Donde no hubo voto de arrastre de la candidatura presidencial o el voto municipal. En el voto municipal, cuando tú unes lo que sacó la Fuerza del Pueblo y lo que sacó el PLD obtuvo ahí el 63.2 y la Fuerza del Pueblo el 36.8. O sea que están ahí. Entonces, de cara al proceso del 2028, nadie ha dicho que sea fácil. Yo por eso digo, al PRM se le saca del poder, pero no con fuegos artificiales. Francisco, con artillería pesada que se seca. Ahí, lo que nosotros, escúchame sí, caminero, lo que nosotros no podemos es subestimarlo. Todas las condiciones están dadas para que ellos salgan del poder, pero nosotros no lo vamos a subestimar. Y por eso yo estoy trabajando con tanto tiempo de anticipación. ustedes hablan de que cometieron errores. De los pocos dirigentes del PLD que señala eso, los errores del 2020, la división. Pero volvieron a cometer, y me gustaría saber si eso fue un error, o tratar de unificar la oposición para enfrentar en el 24 al gobierno, y esa unificación o por lo menos ese acuerdo electoral los llevó a una derrota también, porque en los lugares donde debían llevar un candidato común, llevaron al que quizás sea el que no era más, el que tenía mayor cantidad de simpatía, sino el que por la conveniencia, una alianza rara. Al que amarrara, ¿verdad? El que amarrara. Los raros usamos de la tierra. Los raros están de moda. Sin embargo, existiría posibilidad de que en el 28 sí se buscaría un acuerdo real, porque ese acuerdo no fue real, fue un error, o existe posibilidad de que se dé de que la oposición vaya unificada para el 28. Bueno, sobre ese proceso de alianza, todos los procesos que se dan en el pasado, tú lo que tienes que hacer es que examinarlo, estudiarlo de cara al futuro, pero pasar la página. Ya nosotros pasamos esa página. ¿Fue un error? No, yo no califico nada ni como error ni como acierto. Tú lo analizas y después veremos entonces. Primera cosa. En segundo lugar, el PLD ha tenido una cultura de alianza. Ha sido el partido político que más agrupaciones políticas han ido a alianza con el PLD. Ahora, de aquí hacia adelante, esto no es tiempo de hablar de alianza. Aquí cada uno tiene que trillar su camino. Pero yo te puedo hacer un vaticinio. Y como yo sé que estos programas lo graban, y a veces lo graban y lo borran, yo te pido que esto no lo borres. Esto está en vivo en YouTube. Se queda colgando ahí. Pues yo quiero que este no lo borre. Este es de lo que usan para esos cortes que sacan, de que la tecnología... Pues yo quiero que esto que te voy a decir no lo ¿Cuál es borre. el vaticinio? El vaticinio es, sí, en el 2028 habrán alianzas, pero serán alianzas alrededor de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Laura me preguntó algo que a lo mejor ella cree que yo le di de lado. Yo no le di de lado. Yo dije, medir hacia el 28 no tiene sentido, pero hay otras encuestas. ¿Llevarían un solo candidato? Que son las encuestas cualitativas. Y en las encuestas cualitativas, en torno a lo que tiene que ver con figuras presidenciales, nosotros estamos mejor posicionados. Francisco. Pero antes de salirnos de ese tema, porque el tema de los aliados me parece sumamente interesante, porque ciertamente el PLD en su momento cosechó una camada sumamente amplia de aliados que de repente se han ido volteando y mágicamente pasaron de un lado a otro y nos han dejado con una sensación de que hay una cantidad de partidos veletas que sencillamente irán hacia el candidato puntero. ¿Se puede reconstruir
lo que en su momento el PLD logró a nivel de alianzas con los partidos emergentes? Partido que habla abajo del agua. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no califico ningún partido como veleta ni cosa parecida. Yo creo que cada partido tiene sus propios intereses y actúan en función de lo que le conviene a cada uno. ¿De dónde va el viento? Lo que yo te aseguro es que para el 2028 el PLD va a tener un grupo de partidos políticos importante apoyando la candidatura presidencial y otras candidaturas en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí todo el mundo hizo pronóstico. Hubo líderes políticos que hicieron pronóstico de que tenían 10, 12, 14 partidos aliados. Y el gobierno obviamente entró con todo el brazo. Pero yo lo único que te quiero decir respecto a las alianzas, el 24 es una cosa y el 2028 será otra totalmente diferente. Este es el único país donde se dan cambios radicales de un cuatrenio a otro. Por ejemplo, hay algo que yo le he dicho muchas veces, porque lo he estudiado. El único caso en que los candidatos o precandidatos que estaban en primer lugar 2 años antes han ganado las elecciones en el 2016. 3 años antes, ninguna persona que esté en primer lugar en la preferencia ha llegado a presidente de la República. Eso es una premisa de República Dominicana, esa es la historia. Segunda cosa, cada vez que un proyecto presidencial sale nuevo, aspirando, al principio nadie cree en ese proyecto. Pasó con Hipólito Mejía, nadie creía que iba a ser presidente, lo fue. Pasó con Leonel en el año 1995, Peña Gómez lo ignoró. Pasó con Danilo Medina en el año 2011. Hipólito llegó a tener 32 puntos por encima de Danilo Medina. Cuando yo asumí la campaña de Danilo en agosto del 11, Hipólito le llevaba 18. Un año antes de las elecciones del 2020, en el 2019, búsquenle encuesta Galo. ¿Tú sabes cuánto tenía Luis en la encuesta Galo? 22%. ¿Tú sabes cuánto tenía el PRM? 17%. Si eso es un año antes de las elecciones, imagínate tú 3 años antes de las elecciones. Este año será un año difícil para el país. Hay retos muy fuertes. Francisco. Y este gobierno ha demostrado que no tiene capacidad para enfrentar los grandes retos de la sociedad dominicana. Francisco, quiero volver a su proyección del 20% del apego partidario, porque hay un escenario que parece propicio, que lo ha establecido una decisión del Tribunal Constitucional, que son las candidaturas independientes que están en la ley electoral. ¿Hay espacio para que en el 2028 los partidos tradicionales tengan que enfrentar la realidad de un candidato potencial de manera independiente? ¿O qué tendrían que hacer los partidos ahora en el propósito de modificar la ley electoral para solucionar este tema? Mira, esta sentencia del Tribunal Constitucional va a producir posiblemente candidatos a senadores en algunos lugares. Ya eso ha pasado y van con partidos pequeños. Candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, pero candidato a la presidencia como independiente, eso es muy difícil. Preparar 50,000 personas de cara al proceso del día de las elecciones, eso no es fácil, en primer lugar. En segundo lugar, yo dije ahorita, no se gana con cualquier candidato, pero lo otro es, si un partido no tiene una estructura, no importa quién sea el candidato, tú necesitas esa estructura. El problema que yo le veo a esta sentencia del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con las candidaturas independientes no es por la parte de que pueda surgir Juan, Pedro y que yo tengo popularidad, porque la historia de las figuras, de las grandes figuras populares en la República Dominicana, ya eso lo pusimos a prueba. Aquí, ¿quién era más popular que Corporán de los Santos? Y Corporán de los Santos, la primera vez que aspiró, perdió las elecciones en la capital, tuvo que ir de candidato al Partido Reformista. Bueno, estamos hablando de partidos fuertes. No, pero es que déjame decirte que ahora mismo, el partido que tiene la estructura más fuerte es el Partido de la Liberación Dominicana. Yo de eso no tengo la menor duda.
Nosotros tuvimos, vamos a decir, un mal verano, ahora en mayo del año 2024. Pero el PLD está de pie. Los PLDistas, cuando tú vas a las diferentes provincias, cuando tú estás en los principales municipios en contacto con ellos, lo fundamental para un partido político es que su militancia entienda que puede volver a ganar las elecciones, porque el PLD es un partido de Estado. Francisco, quiero saber tu opinión en relación a la nueva procuradora Jenny Berenice Reynoso. Lo del partido de oposición Fuerza del Pueblo, el PRM, oficialista, diferentes sectores han dado aquiescencia a su escogencia. Sin embargo, en el ala del Partido de la Liberación Dominicana parece que no le ha gustado la escogencia de quizás porque llevó casos de corrupción a exfuncionarios del gobierno del PLD. Tu parecer. Mira, yo tengo una teoría sobre el Ministerio Público. Yo soy de los que digo, el Ministerio Público es igual en todos los gobiernos. La policía represiva es igual en todos los países. Entonces tú dices, ay, pero que la policía de tal lugar, no, la policía es igual en todas partes. En la parte cuando tienes que ejecutar la represión para combatir el delito y combatir la delincuencia. Una más que otra, pero es igual. En el caso de la nueva procuradora, es una persona de carrera. Y yo lo único que le puedo desear es buena suerte. Lo único que deseamos es que, como todos los procuradores que hemos tenido, asuma su función de acuerdo a las características propias del cargo. Acuérdate que la nueva procuradora va a ocupar una posición distinta a la que tenía anteriormente. Antes era la persecutora, ahora es la Procuradora General de la República. No es lo mismo cuando tú eres, por ejemplo, un ministro que cuando tú eres un presidente de la República. Ya las cosas que tú tienes que hacer y cómo debes actuar son distintas. Pero yo confío en la sapiencia de la nueva procuradora. Y hablando de esa confianza, don Francisco, el expresidente Hipólito Mejía decía que él no cree en la justicia independiente. ¿Cuál es su parecer? ¿Sí hay o no hay una justicia independiente? Yo creo que, aunque Hipólito habla en español, el expresidente habla en español, pero Hipólito a veces hay que interpretarlo. ¿Cómo tú lo interpretas? A veces hay que interpretarlo. Nosotros estamos viviendo una etapa que se llama la judicialización de la política. Pero eso no se inventó en República Dominicana. En Brasil hubo una persona que tuvo que pasar de la cárcel al Palacio Presidencial. En el país donde la justicia es más independiente, que es Estados Unidos, había un candidato a la presidencia que tenía 16 sometimientos. Habían 3 casos que estaban pendientes de fallo. Habían 2 casos que tenían fallo, pero que lo iban a aguantar hasta que pasaran las elecciones. Cuando pasó las elecciones, el fiscal general, que es el jefe de todas las acusaciones, retiró todos los cargos en la transición. Ahí es donde la justicia es más independiente. ¿Qué quiere decir? Que elementos de judicialización de la política hay ahí. La pregunta es, ¿en la República Dominicana no lo hubo? Claro que lo hubo. Y la mejor demostración es, este gobierno tiene 4 años y medio. Empezaron inmediatamente con un plan de persecución y sometimiento. Óyeme, si había tantas pruebas de todos los casos, ¿cómo es que no hay un solo condenado todavía? Uno. Con tantas pruebas y tan seguras, y como se decía, expediente blindado, por lo menos a los 2 años debieron haber condenado a uno, deberían estar en otra instancia, deberían estar en apelación. ¿Tú crees que persecución política? No, para completarle, para que no se diga que le dejé la respuesta por la mitad. Sobre todo porque usted está interpretando. Sí, yo estoy interpretando. Entonces, y ahora nos tocará interpretar también. Entonces, lo que te quiero decir, en países como República Dominicana, país pequeño, no es fácil tú conseguir elementos que sean absolutamente independientes. No es fácil. Pero hay algo que vale más que la independencia y es la seriedad personal de una persona.
Si tú eres una persona seria, no importa quién te designe a ti en un caso. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo, en lo que nosotros compete, que vamos a tener que trabajar con eso, un presidente de la Junta Central Electoral. Tú puedes decirme, ¿en qué congreso fue nombrado? En el congreso que controla el PRM. A mí me preguntaron ahora en Mao, y yo dije, sobre esa Junta Central Electoral, primero yo confío en esa Junta Central Electoral. Conozco cada uno de los miembros, los integrantes. Personas serias, honorables, porque todo depende de la integridad personal que tú tengas. En el gobierno del doctor Balaguer habían procuradores que eran designados por el propio doctor Joaquín Balaguer, pero, óyeme, eran leyendas de honorabilidad. En el gobierno del PLD, te voy a citar un solo caso, el doctor César Pina Toribio. No importa que fuera el presidente de la República que lo designara, pero César Pina Toribio era, y no está en el PLD, era una montaña de moralidad. Entonces, cuando tú tienes convicciones personales, ese concepto de independiente o no es medio relativo. Y cuando yo digo a Hipólito hay que interpretarlo, tiene que interpretarlo por la parte de la persecución, porque es lo que ha cuestionado siempre, el hecho de las persecuciones puntuales que se han estado haciendo a líderes políticos de República Dominicana. Francisco Javier, y lo que tiene que ver con la dinámica interna del PLD, ¿se han sanado todas esas heridas que vienen de algún otro momento? Por ejemplo, ¿cómo están las relaciones con Abel Martínez, con Margarita Cedeño? ¿Y cuál es la dinámica interna en torno a la elección de un candidato o candidata presidencial? Relaciones excelentes en todos los casos, en todos los casos. En el caso particular nuestro, yo soy de la persona que yo paso la página todos los días. O hay mucha capacidad Pero de hay olvido. gente que no. Sí. No. Miren qué es lo que pasa. Hay mucha capacidad de olvido. No. En el PLD, problemas personales entre los dirigentes no existen. Pueden haber diferencias con posiciones, pero esas son situaciones normales. Hay temas que se discuten, a veces tenemos coincidencia, a veces tenemos diferencia, pero eso lo tenemos entre todos. Pero en el PLD, en el comité político, reina una gran armonía. El que quiera saber la armonía que reina en el comité político, yo lo invito, y cuando digo lo invito es que está invitado, que vaya a la apertura de las reuniones del comité político antes que nos sentamos cada uno en su silla para que ustedes vean la cordialidad y el trato afable que tenemos. Francisco, dicen que el que sale después del banderazo anda con un sueño en la espalda, vendiendo un sueño. ¿Cuál es el país que usted nos está vendiendo para considerarlo una figura Mira, para el 2028? Siempre te preguntan cuáles son los pilares que tú quieres trabajar. Y la verdad que cuando tú empiezas a enumerar pilares, siempre tienes que echar para atrás y ir incorporando. Coja 5. A mí me gusta siempre trabajar con 5 porque caben en la mano. Vamos a hacerlo, pero tal vez no se olvida. aseguro que te voy a tener que decir, mira, también tal. Sí, está bien, pero básicamente los 5 ejes que usted pudiera considerar básicos para... Primero, lo que tiene que ver con el sistema educativo dominicano. Es innegable que al sistema educativo dominicano le falta algo. Le falta algo porque no es posible que hace 50 años el comportamiento de los niños que iban a las escuelas era muchas veces superior al comportamiento de los niños de ahora. ¿Usted ha identificado ese algo? Claro. Por ejemplo, hace 40 años, un niño que iba a la escuela era incapaz de faltarle respeto a una persona mayor. Para ponerte un caso. Yo fui en el año 2018 a Japón. Cuando yo llegué a Japón, me recibió Papín Domínguez, que era el embajador dominicano en Japón. Y Papín en el aeropuerto me dijo, Francisco, porque él y yo estudiamos economía juntos, Francisco, te aseguro que aquí en Japón tú no vas a ver una colilla de cigarrillo
un vaso plástico ni una servilleta en el suelo. Y yo le dije, papi, bájale algo. Bájale algo. Porque yo tengo que ir a 3 ciudades de Japón. Yo fui a las 3 ciudades. Nunca vi una colilla de cigarrillo en el suelo. Nunca vi una servilleta en el suelo. Nunca vi un vaso plástico. Nunca vi un zafacón. La pregunta es, ¿qué tienen los japoneses que no tengamos los dominicanos? Una sola cosa. Educación. Disciplina. Y régimen de consecuencias. No, pero disciplina, porque a un niño de 9 años tú no le puedes aplicar un régimen de consecuencias. Por ejemplo, tú coges ahora, ve a cualquier escuela, ve a cualquier colegio, ve a cualquier liceo y dale seguimiento a 2 niños o 3 niños, haz la prueba y regálale un quipe con una servilleta. El niño sale a caminar. Cuando el niño se come el quipe, esa servilleta la tira en el suelo, pero el zafacón está ahí. A ver, don Francisco, pero hace La razón 50... es una. Hasta los para... 4º años en Japón no se da examen, se Claro. trabaja en base a valores. No Pero solamente también- eso. Los estudiantes más meritorios de Japón están en los campos más recónditos de Japón. Entonces tú dices, aquí hay que incorporar cosas adicionales a la educación y tú puedes estar seguro que tú vas a tener el apoyo de todos los maestros. Tú tienes otro caso en la República Dominicana. ¿Qué se supone que son los 2 elementos más esenciales para la vida? El oxígeno y el agua. Toda el agua que nosotros consumimos, ¿de dónde viene? De los ríos, ¿verdad? Tú quieres una poca cultura tan negativa del trato que aquí nosotros le estamos dando a los ríos. Ve a cualquier río que cruce por un lugar en la República Dominicana, lleno de goma vieja, lleno de plástico, lleno de basura, lleno de electrodomésticos viejos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a seguir con esa política de protección a los ríos? En todas partes del mundo que yo he ido y he andado en algunos países, como yo trabajo en el área de bienes raíces, siempre trato de ver dónde que están las tierras más caras, no más raras. Su segundo eje sería el medio ambiente. Más caras. Las tierras más valoradas en todas partes, las que están al lado de los ríos. Aquí es al revés. Tercero, el tema de la seguridad. ¿Cuál era el país más inseguro de América? El Salvador. ¿Cuál es el país más seguro de América? El Salvador. La pregunta es, óyeme, pero nosotros no podemos seguir con un modelo de seguridad en que yo te designo a ti jefe de la policía, te designo a Laura, en este caso el ejemplo se puede poner, a Laura, ministra de Interior y Policía. Encárguense ustedes de la seguridad del país. No. Yo creo que el presidente de la República tiene que jugar un papel determinante en el tema de la seguridad. Yo conversaba con unos empresarios en Asua y yo le decía, si Dios me da la oportunidad de yo ser presidente de la República, y creo que lo voy a hacer, yo le voy a demostrar a ustedes que en la República Dominicana es completamente posible resolver el tema de la seguridad Pero ciudadana. ¿en qué ha fallado el actual presidente? Porque el actual presidente se ha involucrado tanto que va incluso a la policía. Incluyendo una Déjame- reforma policial que ha impulsado de una Mira. manera muy personal. Que Oye. dice que ha bajado de los 2 dígitos. Acu- La violencia de cada 100, por 100.000 dominicanos ha bajado a 9. Mira, las cifras que el gobierno da, Homicidio, tú dices. hermano Caminero, las cifras que el gobierno da, yo a veces tengo la sensación de que antes de llevarla a la luz pública la pasa por un salón de belleza. Porque todas las maquillas, La pintan ahí. todas las maquillas. Y la verdad es que yo... Esas cifras están mal. No, primero lo maquilla y segundo lo sobredimensiona. Por eso yo decía en días pasados, para poner un poco de chiste a esta entrevista, para que no se vea así tan rígida, que yo estaba leyendo en estos días un libro de Cantinflas. Acuérdate que Charlie Chaplin dijo en una oportunidad que Cantinflas era el mejor comediante del mundo. Y Cantinflas dijo una frase. Y con un alto sentido de la política. No. Y Cantinflas
mezclaba la comedia con la verdad, lo serio con lo no serio. Y Cantinflas dijo una frase que cuando yo la leí, digo, óyeme, pero parece que Cantinflas tuvo una visión hacia el futuro para este gobierno. Él dijo, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. Pero ahora estamos mal, pero es verdad. ¿Verdad? O sea, en este gobierno ¿Por qué la Es más, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Hace unos cuantos meses, el gobierno dijo, pero lo dijo, y no, mira, y no se sonrojan. El gobierno dijo que iba a hacer un proyecto para vender energía eléctrica a Puerto Rico. Todo el mundo vende lo que le sobra. Hoy, a partir de ahí, fue que se incrementó el déficit energético de la República Dominicana. Te voy a poner otro tema, un tema a propósito de tierras raras. Aquí vino el secretario de Estado, Marco Rubio, fue a una rueda de prensa. Marco Rubio no vino aquí a buscar tierras raras, en primer lugar. El periodista Uchi Lora le pregunta a Marco Rubio y al presidente, ¿existe la posibilidad de la explotación de tierras raras en cantidad suficiente? Y Marco Rubio votó el tema inmediatamente. Dice, no, eso es de los dominicanos. Nosotros podemos ayudarlos, pero eso es de ustedes. Lo que quiere decir que está claro que no le interesa. Algún funcionario, porque ningún presidente da un dato por amor al arte, algún funcionario le dijo al presidente, presidente, nosotros tenemos 100 millones de toneladas métricas de tierras raras. Tú dices 100 millones. ¿Cuánto tiene China de reserva de tierras raras? 44 millones de toneladas. ¿Cuánto tiene Vietnam, que está en segundo lugar? 22 millones de tierras raras. ¿Cuánto tiene Brasil? 21 millones de tierras raras. ¿Cuánto tiene Rusia? 10 millones de tierras raras. O sea, la República Dominicana tiene más, porque esos son 92 millones de toneladas de tierras raras. La República Dominicana tiene más que todo. Pues nos salvamos. Alguien debió. Bueno, pero ha dicho el presidente, porque es un tema que se ha abordado con él en los encuentros que ha hecho incluso con los directores de medios, que hay unos estudios que se están haciendo desde hace cierto tiempo y que esas informaciones se extraen de ahí. No sería, bueno, si tenemos más que todos esos países no sería malo. Venezuela tiene la reserva más grande del mundo de petróleo. Pero tú sabes por qué es que se dice que tenemos 100 millones. Ajá. Porque crean expectativas falsas. Ya. Expectativas falsas. Eso es número uno. Número dos, ¿por qué Donald Trump quiere Groenlandia? Porque en Groenlandia hay tierras raras, pero Groenlandia tiene 1.266.000 kilómetros cuadrados. Groenlandia tiene un sentido estratégico de seguridad. Claro, pero hay aparte, recursos bajo el hielo. Pero lo que te quiero decir, la tecnología de explotación de las tierras raras no la tiene todo el mundo. Donde quiera que se explotan las tierras raras, los químicos que se utilizan y las sustancias que se encuentran son tan nocivas que producen radioactividad. Tóxicos muy fuertes y radioactividad. China es que procesa eso a nivel mundial. Incluso parte de los Estados Unidos. Entonces, óyeme lo siguiente. Pedernales ya fue señalado para el desarrollo del turismo. Hay un señor que se llama Víctor E. García, a quien no conozco. Aunque sea García, no lo conozco. Es el español. Él duró 20 años haciendo los estudios a todas las exportaciones de la Alcoa. Y él, a propósito de la declaración que yo di el día pasado, publicó un artículo. Y él dice, es tan complicado y tan peligroso, porque cuando la radioactividad llega a un río, se calcula que para poder superar ese problema tardarían por lo menos 300 años. Hay lugares donde dicen que duraría más de 1000 años. Francisco, pero ahí no se está hablando de procesar la tierra. No, entonces, él propone, y a mí eso me parece bien,
Si hay tierras raras, sáquenla y que la exploten en otro lugar, pero no de Eso es lo que explotarla. se estaría planteando. Ahora, Pero yo lo que quería destacar con eso es... Pero tú no estás de acuerdo que explote las tierras raras. usted ha mencionado, La tres- imprecisión del dato. es lo que Primero, está- primero es determinar qué cantidad Exacto, hay, sí pero hay. no es cierto que hayan 100 millones de toneladas. ¿Hay algún Tú sabes, estimado que ustedes estén tomando en este caso tonelada métrica, tú sabes que hay 3 tipos de toneladas. La tonelada corta, la tonelada larga y la tonelada métrica. La corta, una tonelada corta son 20 quintales, son 2.000 libras. Una tonelada larga son 2.240 libras. Y una tonelada métrica son 2.204.62 libras, que son las que dicen que hay ahí. Francisco, Don Francisco, nos quedamos en los ejes de los ejes, usted mencionó educación, medio ambiente. medio ambiente, seguridad. Vamos a seguir. ¿Cuáles serían los otros aspectos? Vamos a seguir. Otro aspecto que para nosotros sería fundamental en un eje es lo que tiene que ver con la producción alimentaria de la República Dominicana. Agrícola. Todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos en el Sí, país. sí, Porque eso es lo que te agrícola, da, agroindustria. eso es lo que te da la autosuficiencia alimentaria. Y el primer elemento para cualquier país es tú tener resuelto tu seguridad alimentaria. En el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, hay que reconocer que la niña bonita de los ojos del presidente era el sector agropecuario. Los sábados y los domingos era siempre trabajando eso. ¿Qué ha pasado con esto? Todos esos proyectos han sido abandonados. Yo estuve en Guayabal. Eran 6 en total. Yo estuve en Guayabal hace 2 semanas. En Guayabal, con un proceso de reforestación y de apoyo, se sembraron 70.000 tareas de aguacate. Pero el gobierno no solamente era que le daba apoyo, el gobierno también le aseguraba y le buscaba mercado en el extranjero. Guayabal es lo que está alrededor de la presa de... Guayabal queda, para que tú entiendas, pertenece a la provincia de Azua, pero del municipio de Azua está a 1 hora y 15 minutos. Conecta por la parte de esa atrás es la presa de Sabana Yegua. de Constanza, exacto. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno abandonó a esos productores. Los precios se le cayeron, pero tampoco hay apoyo. El presidente dijo ahora en estos días, y cuando se habla del presidente porque le dan datos, alguien que tiene que ver con el gobierno ha dicho, presidente, es imposible que bajen los productos de primera necesidad. Y él dijo, el que diga que puede bajar un 30% a los productos de primera necesidad, está haciendo demagogia política. Y yo digo, pero es que el PRM dijo en la campaña electoral que en el primer año iba a bajar un 30% al precio de los productos de primera necesidad. ¿Cómo yo interpreto eso? Yo digo, bueno, aquí lo que hay es una admisión de culpa. Porque si para ellos decir que tú vas a bajar los productos de primera necesidad un 30% es demagogia, ustedes hicieron campañas con demagogia. Ahora, ¿es posible bajar los productos de primera necesidad? Claro, apoyando al sector productivo, porque cuando salen propietarios de pequeñas fincas por la falta de apoyo, automáticamente los precios se disparan. Por ejemplo, ahora mismo, Percio, para terminar esta idea, hay una carrera interesante. Hay una carrera interesante entre la tasa de cambio y el precio del arroz. Nosotros dejamos el arroz a 22 pesos con 10 centavos la libra. Cuando el arroz estaba a 50, la tasa de cambio estaba a 60. Cuando el arroz estaba a 60, la tasa de cambio estaba a 61,50, pero ahora el arroz está a 65 en muchos lugares. La tasa de cambio está a 63. Entonces ahí hay una competencia a ver cuál de los dos va a subir más. Mire, usted ha mencionado esos 4 aspectos. En términos de la economía ya global, el presidente de la República ha sugerido un plan para duplicar el Producto Bruto Interno al 2036 al doble. No, escúchame. Y hay un renglón de la economía en la que usted ha estado involucrado históricamente, que es el sector turístico, que terminó 11 puntos y que la meta sería atraer 14 millones de personas ahora.
Sí, pero Quisiera tener una visión suya sobre la economía sí, global pero y... acuérdate que yo te dije que cuando tú tomas temas prioritarios, son tantos los problemas que tú tienes que irlo agrandando. Claro, natural. Tú tienes el tema migratorio también, que tiene que ser una prioridad del próximo gobierno, porque en la presente gestión este tema se ha estado tomando como un tema muy politiquero. Aquí el tema migratorio está completa y absolutamente fuera de control. Y yo he dicho que voy a presentarle al país una propuesta integral con el tema migratorio, que todo el mundo va a saber cuál es nuestra propuesta. Pero aparte de Ese aquí sería el vivimos- quinto eje, don Francisco, la parte de la migración. Eso es parte. Yo diría que el tema migratorio... ¿De seguridad pudiera ser? El tema migratorio no solo es un problema de un eje, es un tema que tiene que ver con la sobrevivencia de República Dominicana como país y que tenemos que enfrentarlo con responsabilidad. Ahora, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que 500,000 haitianos van a perder una serie de beneficios y que serán enviados a Haití. Aquí deberíamos estar trabajando ya y anunciando un plan especial de contingencia, de protección a la frontera de República Dominicana, porque esto va a ¿Tú crees que producir todos vienen hacia acá? una parte de eso. Bueno, el gobierno anunció Una que... parte de eso puede venir hacia acá, pero eso es una presión adicional. Hay Pero el debilidad. gobierno asegura que han tenido el mayor nivel de deportaciones histórico que se ha tenido en el país. República Dominicana. Sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El hecho de que el presidente en una oportunidad dijo que íbamos a deportar 10,000 personas a la semana fue. Sí. Óyeme, es una admisión fuerte porque tú estás diciendo, en República Dominicana estamos llenos de ilegales. Estamos llenos de ilegales, que tú puedes salir a la calle y buscarme 10,000 toda la semana. Entonces eso es lo primero que te dice a ti, que nosotros tenemos un fallo de origen. Toda persona que esté en la República Dominicana debería estar registrada. Bueno, parece que Trump nos copió a nosotros porque también allá le puso una tarea No. a los inspectores y salieron a buscar una oye, cantidad oye, ¿cuál es la específica. diferencia? Estados Unidos, la primera lista que hace es de 1,5 millones de personas que va a deportar y hace una lista por país. República Dominicana 12,500, México 300,000, Haití 35,000. Ahora, esos 35,000 o ese grupo eran de personas que estaban en Estados Unidos. Se le había admitido, pero ellos lo tenían registrado. Entonces nosotros aquí tenemos que establecer un sistema de registro. Por ejemplo, Percio tiene una finca. Y en la finca de Percio hay 20 personas indocumentadas. 20 personas de nacionalidad haitiana. Hay 15 que están legales. Hay 5 que están ilegales. Percio debe reportarlo. Y el Estado Dominicano, el gobierno sabe que Percio tiene 5 personas que pueden tener un permiso temporal, pero tú eres responsable de esa persona. Cuando esas personas dejen ese trabajo, tú tienes que reportarlo. De que ya tú no tienes trabajando esa persona. Tú tienes que tener un registro. Entonces nosotros, no es tú salir a la calle y buscar una gente, es que tú tienes que tener registrado todo extranjero que esté en la República Dominicana. La parte que tú me hablas del turismo, el turismo va bien y turismo seguirá bien. En el gobierno anterior fue excelente, en este va excelente, en el gobierno que venga seguirá excelente. Ya el turismo es una marca país para la República Dominicana. Cuando yo fui ministro de Turismo, 12 años, los partidos políticos de oposición hicieron algo que yo lo quiero hacer también. Y lo estoy haciendo. Ese no es un tema del debate electoral. Pero usted ha mencionado algunos aspectos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, usted ha hablado de seguridad, tiene que ver con el turismo. Ha hablado de alimentación, tiene que ver con el turismo. Medio ambiente en la Tiene que parte ver de con medio higienización. ambiente, ha tenido que ver con el turismo. Pero además, usted tiene una cosa que los políticos no hablan acá, que es todo el sistema sanitario del país. Y a mí me llama la atención que todo eso que hemos logrado en el turismo lo hemos hecho sin un master plan. La única zona que se dice que tiene un master plan aquí, que lo dejó el gobierno pasado, fue lo de Pedernales.
que se origina básicamente por el conflicto con la tierra originalmente. Pero después todo lo otro ha ido creciendo como a la ciguita. Cada quien hace su hoyo, tira su cosa, su sanitario. Es decir, ¿cómo organizar el país para que ese desarrollo económico no termine invadiendo muchísimas Primera áreas? cosa, el master plan de desarrollo de Pedernales lo dejamos nosotros. Claro. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Turismo, la zona este no tenía un plan de ordenamiento territorial. Nosotros dejamos un plan de ordenamiento territorial en la región este. El turismo tiene un crecimiento vegetativo. Vegetativo quiere decir que cada año automáticamente vienen más personas que el año anterior, a menos que no ocurra un fenómeno. En el 2024 llegaron al país 8.535.000 turistas y llegaron a través de la vía marítima 2.636.000 cruceristas. En la Organización Mundial del Turismo, el término crucerista no aparece. Eso no aparece. Eso le corresponde a la Asociación de Cruceros del Caribe. Entonces, hay países que lo mezclan y le ponen visitantes. Los presidentes casi siempre hablan de visitantes en sus discursos. Nosotros no lo uníamos, pero no criticamos que se le haga. De los 2.636.000 cruceristas, cuando yo llegué al Ministerio de Turismo, recibíamos 300.000 cruceristas. Pero en turismo no había ni siquiera un departamento de crucero. Creamos el departamento de crucero. Diligenciamos con empresarios para que vinieran a construir puertos aquí a República Dominicana. Y se construyeron 2. Esos 2.336.000 cruceristas adicionales fue el producto de inversionistas que nosotros captamos fuera de la República Dominicana. El puerto que se hizo en Pedernales fue también fruto de esa gestión, porque el dueño de Taíno Bay de Puerto Plata es el mismo que ha construido el puerto de Pedernales. Pero todo eso es favorable para la República Dominicana. Entonces, el turismo tiene un impacto en nuestro país que tú tienes que cuidarlo. Tú no puedes permitir que te exploten situaciones. Tú tienes que cuidar la seguridad, tú tienes que cuidar la parte de la producción alimentaria, tú tienes que preservar el medio ambiente. Yo a veces le digo a la gente, a mí me gusta mucho Canadá. Y la gente cree que es por el frío. No, no es por el frío. Es que cuando yo voy a Canadá y yo veo el respeto que tienen por el medio ambiente y por los ríos, es una cosa espectacular. A pesar de tanto que tienen. No, y a pesar de que explota mucho la Finalmente, minería. para cerrar, y ya no tenemos más tiempo, y en el sector eléctrico, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Te parece que le dio un apagón a ese tema? Sí, parece que fue afectado. En el sector eléctrico, nosotros entendemos que si el gobierno hubiese seguido la misma línea que llevaba el gobierno anterior, hoy nosotros no tendríamos apagones. Yo recuerdo que en la visita... O sea, que sería regresar al mismo esquema. Primero regresar. Porque si tuviéramos en el punto que el PLD lo dejó, aquí no habrían apagones. Cuando el presidente Danilo Medina fue a China y se reunió en una reunión amplia, funcionarios chinos, funcionarios del gobierno dominicano, el presidente de China le preguntó al presidente Medina, ¿qué usted quiere? Y el presidente Medina le dijo, yo nada más quiero una cosa. Yo quiero un financiamiento de 400 millones de dólares para invertirlo en mejorar las redes eléctricas de la República Dominicana. Sin embargo, este gobierno ha cogido casi 40 mil millones de dólares, que yo, a propósito, tengo un concurso abierto, preguntándole a la gente en la provincia qué se ha hecho aquí con ese dinero. Otro problema, la cantidad de recursos que se ha tomado prestado en República Dominicana no ha ido a mejorar, primero lo de las grandes infraestructuras y segundo lo que tiene que ver con el problema eléctrico. Recuérdate que cuando nosotros salimos del gobierno, la deuda externa representaba el 40% del Producto Interno Bruto. Hoy representa 46%. Si tú entras a la página del Ministerio de Hacienda
Ellos tienen una meta para el 2035. ¿Y tú sabes cuál es? Llevarla al 40%, pero en el 40% era que estaba en el 2020 y el 2019. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué solución tú le buscas? No para el momento, sino hacia el futuro. Yo continuaría con el proyecto que tenía el gobierno anterior de la construcción de una Punta Catalina 2. Porque si Punta Catalina, que fue satanizada por el PRM, no existiera, aquí no estaríamos hablando de tanda de apagones. Aquí estaríamos hablando de 15 horas de apagones continuos en todo el país. En segundo lugar, la construcción de esta segunda unidad de Punta Catalina ya tiene un efecto positivo, porque ya el sector privado, el sector que puede invertir en la parte eléctrica y que invierte, sabe que Punta Catalina produce un beneficio de 250 millones de dólares. En segundo lugar, que es un negocio, primero rentable. En segundo lugar, que el costo de generación es más bajo. Y como es más bajo, pues es como se establece en el sistema, es el primero que entra al sistema. Lo que quiere decir que una inversión para una nueva planta de Punta Catalina tendría seguro una participación del sector privado y no sería como se construyó Punta Catalina solo con fondos del gobierno, a través de préstamos y fondos del presupuesto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Pues Señores, ya- llegamos al final. Ya acabamos. Ya. Dice la suerte techada y va por usted, como dirían los españoles. Pero de un mensaje de cierre. Bueno, primero, darle las gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Darle las gracias a Dios que me ha permitido, una vez que hemos anunciado nuestras aspiraciones a la presidencia de la República, haber recorrido el país sin ningún tropiezo, sin ningún problema y recibiendo mucho apoyo. Pero no solo apoyo a lo interno del PLD, sino recibiendo apoyo también. Y nosotros vamos a continuar. Yo les quiero decir a ustedes, yo no aspiro a ser candidato del PLD por ser candidato. Porque si yo hubiese intentado ser candidato anteriormente, a lo mejor lo hubiese sido. Tampoco aspiro a ser presidente para ser un presidente más. Yo aspiro a ser presidente de la República para enfrentar problemas cruciales que tiene la República Dominicana, para dejar una huella y para contribuir, primero con todos los sectores que producen riqueza y al final, que es lo más importante, ayudar a los sectores más desposeídos de nuestro país. Bueno, Muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias a con ustedes. nosotros. Despedimos de esta forma a Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD, aspirante a la candidatura presidencial por ese partido. Y de esta forma llegamos al final de esta entrevista simultánea por todos los medios del Grupo Telemicro. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima.